Wow, bueno, pues iniciamos una carta nueva. Doy gracias a Dios por eso también. Y la carta que vamos a estudiar hoy se llama Santiago. Eh, por favor, abran sus Biblias en Santiago, en el libro de Santiago. Esta es una carta que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a lo práctico, en cuanto a lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Entonces, yo estoy seguro que nos vamos a apasionar y vamos a aprender mucho con esta carta, porque así de poderosa es la palabra de Dios. Bueno, Santiago 1:1 es el versículo que vamos a ver hoy, ¿eh? Por cierto, de ahí no vamos a pasar. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y vamos a empezar viendo quién es Santiago. Por eso nos vamos a dedicar todo este tiempo, este tiempo que vamos a estar platicando, de quién es Santiago, de quién Santiago estamos hablando, quién es este siervo de Dios, quién escribió esta carta. Aprender de los escritores de la Biblia nos va a dejar mucha bendición. Entonces, primero debemos saber que Santiago, esta palabra que ustedes ven ahí, en griego es la palabra Iacobos. Esta carta fue escrita en griego. Y entonces tú dirás, Iacobos, ¿qué tiene que ver Iacobos con Santiago? Bueno, esto es lo que tiene que ver. En hebreo, Jacob es Jacob. Y a Jacob tú lo ubicas muy bien en el Antiguo Testamento, ¿no? En griego, entonces, este Jacob era Iacobos. El nombre, estoy hablando del nombre. En griego es Jacobo. Cada vez que ustedes vean en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, la palabra Jacobo es este Iacobos. Cuando fue trasladado al latín la Biblia, se convirtió en Jacobus. Y después la tradición católica le llamó Sanctus Jacobus. Posteriormente, ya las traducciones decían, ya canonizado, San Jacobo, era Sancti Jacob. Entonces aquí podemos hacer un ejercicio muy interesante. Rodrigo, ¿estás ahí? Ayúdame con este ejercicio. ¿Qué pasa? A ver, Rodrigo, di rápidamente Sancti Jacob 5 veces. Ok. Sancti Jacob. Sanchi, ¿es Sanchi o Sancti? Sancti Jacob. Pero la C está después de la T. Sí. Sancti Jacob. Sí. Sanchi Jacob, Sanchi Jacob, Sanchi Jacob, Sanchi Jacob, Sanchi Jacob. Gracias. Ya está. Suficiente. Y como podrán ver, Rodrigo casi en esta pronunciación dice Sancti Jacob, Santi Jacob, Santi Jacob, y llegó un momento en que se convirtió en Santiago. Así es como Santiago llega a nosotros en nuestro idioma español, por esta conversión que se hace. Entonces, cada vez que en este estudio hablemos de Santiago o de Jacobo, estaremos hablando de la misma persona. Bueno, finalmente Santiago. Vamos a ver hoy 4 puntos de la vida o 4 aspectos de la vida de Santiago. Santiago el hermano, Santiago el incrédulo, Santiago el creyente y Santiago el líder. O, como están viendo en sus pantallas, Jacobo. Es el mismo. Entonces, vamos a empezar primero hablando acerca de la vida de Santiago. Santiago creció en una familia tradicionalmente judía. En los tiempos del Antiguo Testamento, como hasta hoy, la familia jugaba un papel muy importante en la sociedad. El eje de la familia era el papá. El papá juzgaba los conflictos internos, realizaba el culto de adoración. El papá conocía dónde estaban los pozos. Recuerden que allá era una zona desértica, hasta la fecha es mucha zona desértica. Entonces, los mejores pastos, el papá sabía dónde estaban. Él educaba a sus hijos. El papá les enseñaba el oficio a sus hijos. ¿Y cuál era
el punto de enseñarle todo esto. Un día, papá iba a morir. Todos los papás estamos en este sentido en que un día vamos a morir. Debemos estar conscientes de eso. Conscientes de ello, entonces, los papás judíos educamos entonces a un hijo que va a ser semejante a nosotros. Y el día de nuestra muerte, pues yo puedo morir en paz sabiendo que el liderazgo de la casa queda en manos de alguien que es semejante a mí. Es el hijo mayor, ¿no? Y normalmente educaba también a los otros, pero los otros en menor importancia. Nuestro Señor, creció en una familia tradicional judía. José era su padre, él aprendió el oficio de carpintero. Seguramente sus hermanos también aprendieron el oficio de carpintero. ¿Y por qué digo nuestro Señor? Porque nuestro Señor vivió en una familia con al menos 7 hermanos. Claro que esto es un escándalo para todos aquellos que tenemos un trasfondo católico. A mí me enseñaron que María fue virgen toda su vida y que así subió al cielo y que vivió una vida perfecta y que nunca tuvo pecado. Pero cuando abrí la Biblia y la leí, me di cuenta de una realidad distinta. Pablo nos enseña y nos dice, por cuanto todos pecaron, y esto incluye toda la humanidad. María también reconocía que ella era una pecadora. Una vez María visitó a Elizabeth cuando Elizabeth estaba embarazada y recibió bendiciones y palabras bonitas de Elizabeth. Sin embargo, ella con mucha humildad, María, con mucha humildad, reconocía que ella misma necesitaba un Salvador por su condición pecaminosa. Nadie que vive una vida perfecta y sin pecado declara que necesita un Salvador. Y miren en sus Biblias, por favor, en Lucas 1, 47 y 48. Voy a dar tiempo para que la busquen. Siempre es importante que escudriñen sus Biblias, que busquen en sus Biblias los pasajes. Ahí siempre les he invitado a que los subrayen, o cuando hay instrucciones del Señor, pues es bueno saber cuáles son las instrucciones, ¿no? Entonces, brevemente en este pasaje dice María respondiéndole a Elizabeth, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesita un Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. El punto aquí es que nuestro Señor vivió una vida libre de pecado, pero es el único, el inigualable. Nadie más ha vivido una vida sin pecado. Y esto pudiera a lo mejor confrontar algunas creencias que traemos, pero si nosotros oramos y leemos la Biblia y aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios nos va a mostrar las verdades y vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice la Biblia y qué es lo que nos trata de enseñar, ¿no? La respuesta es esta. Si alguien más pudiera vivir sin pecado, entonces no necesitaríamos un Salvador. Seríamos autosuficientes. Podríamos decirle, Jesús, muchísimas gracias por tu sacrificio en la cruz, pero yo solo puedo alcanzar mi salvación. No te necesito. Y no hay nadie en toda la historia de la humanidad que pueda decir, Señor, no te necesito. Jesús, no te necesito. Pero bueno, regresemos a la historia. Dentro de estos hermanos que tuvo Jesús y vivió en una familia tradicional judía, estaba Jacobo. Jacobo era medio hermano de Jesús. Y esto lo van a encontrar en sus Biblias en 2 pasajes que son bastante puntuales en cuanto a los hermanos de Jesús. Ya los puse en las pantallas. Puedes buscar cualquiera de los 2 o los 2 o tomar nota. El primero es en Marcos, capítulo 6, versículo 3. El segundo es Mateo, capítulo 13, versículo 55. En el primero dice, ¿no es este el carpintero? Están hablando de Jesús, el hijo de María, hermano de Jacobo, y ahí está Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
Fíjense, por lo menos ahí hay 4 hombres y 2 mujeres. Y se escandalizaban de él, dice ese versículo. En Mateo 13:55, la Biblia dice, ¿no es este el hijo de del carpintero, perdón, están refiriéndose a José, obviamente? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esta es la evidencia de los hermanos de Jesús y también podemos ver algo muy curioso. El primer nombre que se menciona en las listas, en ambas listas, es Jacobo. ¿Por qué es Jacobo? Bueno, siempre los nombres en la cultura judía se nombran del principal o el más importante al menos importante, o del primogénito al último, o del mayor al menor. Entonces, si Jesús era el mayor, el segundo en importancia o el segundo hijo era Jacobo. Probablemente tenían una poca diferencia de edad entre ellos dos, pero Jacobo ocupaba el lugar más importante de entre sus hermanos después de Jesús. Entonces, vemos que también aparece ahí Judas, y este Judas es el autor de la carta que también está en la Biblia con su nombre, de tal manera que 2 hermanos de Jesús escribieron esta carta. Fueron escritores de cartas. Entonces, imaginemos un poco cómo fue la vida de Jesús. Ya vimos que nunca pecó, sabemos que nunca pecó. Desde temprana edad, él se ocupaba de los asuntos de su padre. Ahorita vamos a ver un pasaje que habla al respecto. Él siempre tuvo un comportamiento correcto. Él nunca necesitó disciplina. O sea, él nunca necesitó que le dieran nalgadas por portarse mal. Nunca se quejó por nada. A él nunca le dijeron, Jesús, métete a bañar, y puso cara de no quiero. No, nunca. A él nunca le dijeron, Jesús, ayuda a tu padre, hijo, mira, está cansado, ve a la carpintería. Y él nos dijo, no, es que soy alérgico al polvo, yo no puedo, busca ahí que ayude a Santiago. Nunca. A él nunca le tuvieron que decir 2 veces que ayudara a su madre, por ejemplo. Era sencillamente el hijo ideal, el hijo perfecto. Y un hijo perfecto seguramente es muy amado por sus padres. Muy, muy amado. No puede ser difícil amar a un hijo así. Y hay un hecho que sucedió que quiero que platiquemos también, que podría prestarse a malas interpretaciones y por eso decidí agregarlo al estudio. Siempre ahí en Lucas, si por ahí te quedaste en Lucas 2, 41 y 52. Vamos a ver del 41 al 52. Vayan a Lucas, por favor. Esta historia es bien conocida, de hecho creo que hasta en algunas películas les gusta poner esta historia, pero tenemos que entender qué fue lo que pasó cuando leemos la Biblia. A ver, aquí les puse en la pantalla también. Dice en el versículo 42, desde el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y aquí se encienden las alertas, porque entonces los incrédulos podrían decir, ahí está la prueba, Jesús era terco, era desobediente. O acusar a José y a María de ser unos padres despreocupados. Pero ese no es el punto. Si bien no veían a Jesús o no sabían, dice, sin que lo supiesen José y su madre, el punto es que ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que normalmente estaría haciendo Jesús? Por los años que tenía y por cómo lo conocían sus padres, seguramente estaba ayudando a algún anciano, seguramente estaba ayudando a alguna anciana, seguramente estaba haciendo algún acto piadoso. Ellos no tenían necesidad de buscarlo porque sabían que Jesús se dedicaba a cosas buenas, que no, durante 12 años nunca le habían llamado la atención.
Era más probable que buscaran a Jacobo, a Judas, que estaban corriendo, que estaban jugando, que estaban tercos, que estaban... y tenerlos con ellos, al Señor Jesús. Entonces, vale la pena terminar de leer porque dice, en versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos textos nos da como para tener muchas horas de estudio, pero les estoy citando porque quiero que veamos el trasfondo de dónde estaba Santiago en todo esto, porque él estaba creciendo al lado del Señor, al lado de un hijo perfecto. Descartamos la posibilidad de que el Señor haya desobedecido siquiera, porque cuando leemos los últimos versículos, en el versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él siempre fue obediente. Sin embargo, los asuntos de Dios son prioridad. Y esto no es noticia. Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas y el primer lugar por sobre todas las cosas. Él estaba modelando desde muy niño, desde muy joven, cómo tenemos que comportarnos. Y esto tendría que llevarnos a alabar grandemente a nuestro Señor, que mantuvo una vida perfecta, una vida limpia, una vida sin pecado. Nosotros somos incapaces de obedecer a Dios un solo minuto. Y dentro de estos personajes que acabamos de ver, también hay que darle su lugar o aprender de María. Que como llevando al Mesías en su vientre, no se vuelve presumida con la gracia que Dios le ha dado. Y en cambio reconoce su bajeza, reconoce su condición pecaminosa y se mira a sí misma necesitada de un Salvador, reconociendo a Dios como su Salvador. Entonces, hay muy buenas cosas que aprender en estos pasajes. Y regresando al punto de dónde estaba Santiago o Jacobo en todo esto, pues él estaba ahí al lado, viendo a Jesús, viendo cómo a Jesús no lo regañaban, viendo cómo Jesús no daba problemas. Si había algún problema, seguramente Jesús no estaba ahí. ¿Cómo creen que sus hermanos, o cómo creen que sus hermanos veían a este hijo perfecto? Si quieren, lo voy a pasar a presente. ¿Cómo nosotros vemos a alguien piadoso? ¿Con admiración o con celo? Nuestra condición pecadora muchas veces no nos deja admirar a la gente piadosa. Más en nuestra condición caída, antes de conocer a Cristo, pues era peor. Pensar en mi hermano y hablar bien de mi hermano, no, yo lo conozco, él no es así. Entonces, si consideramos también que siendo sus padres pecadores, podrían como tener un consentido o hacer las odiosas comparaciones. ¿Se imaginan, por ejemplo, a José diciéndole a alguno de sus hijos: ¿cómo no pueden ser como su hermano Jesús? ¿Por qué no se pueden portar como él? ¿No? Y son cosas que no deberían hacer los padres, este tipo de comparaciones, teniendo un parámetro que es nuestro Señor. Pero entre hijos esto no suena bien, esto genera contienda. O imaginen esto, están jugando los niños, ahí está Jesús también, y le rompen un jarrón nuevo a María. Y cuando María voltea, ahí están los 5 varoncitos y 4 de ellos apuntan y dicen: fue Jesús.
Y María les dice, no, mijitos, ya, díganme la verdad. ¿Quién de ustedes fue? Entonces, comportarse de esta manera, comportarse de una manera pura, digna y santa, no siempre cae bien al mundo. Si tú realmente vives como Dios manda, créeme, no vas a tener muchos amigos. Se van a burlar de ti, te van a llamar raro. Esto no fue diferente para con Jesús. Sus hermanos, sus hermanas no creyeron en él. Imagínense 30 años vivir con el Señor y no darte cuenta de las cosas. Y estar ahí, tenerlo, jugar con él, comer con él, convivir con él, y aún así tu corazón es tan incrédulo que dice no. Pues eso fue lo que pasó con Jacobo. Miren, vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, en Juan 7, por favor. El bendito de Lucas. También está en la pantalla. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Parece bueno, ¿no? Pero Juan aclara, porque ni aun sus hermanos creían en él. A Jesús procuraban matarle y sus hermanos dicen, ve Jesús, ve por favor, no te tardes. Aparte tú haces muchas obras y haces muchos milagros, etcétera. Córrele. Pero el versículo 5 desnuda el corazón de sus hermanos y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y este es el punto principal, que sus hermanos no creían a pesar de haber convivido con él. Es un nivel de incredulidad, nivel plus alto 5, como le quieran llamar. El corazón es envidioso, es incrédulo, es calculador. Y Jacobo tenía ese corazón. Dios iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, como lo ha hecho contigo y conmigo. Pero antes de pasar a otro punto, yo quiero que reflexiones esto. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida y no las ves? Así como Jacobo no lo veía. Reflexiona hoy y mira cómo Dios ha estado contigo en cada momento y aún así, ¿o no crees que existe? ¿O no crees que sea tan cierto? ¿O no crees que sea tan poderoso? ¿O tienes tu propia versión de Dios? Hoy en la mañana el pastor mencionaba una historia de una persona que no creía y pensaba que él había obtenido sus cosas por su propio mérito. Jacobo tal vez era uno de ellos. Tú eres uno de ellos y yo también. Pero ¿te imaginas cómo se sintió Jacobo cuando supo la verdad, que 30 años de su vida había convivido con el Hijo de Dios y que nunca le dio las gracias por la provisión de su casa, ni le pidió perdón por sus pecados, ni por lo que hizo cuando eran niños, cuando eran adolescentes o ya cuando eran adultos? Mis hermanos, Dios hasta aquí te ha ayudado y ha estado contigo. No seas ciego como Jacobo. No seas incrédulo como Jacobo. Pero vamos a seguir adelante. Entonces ya tenemos dos puntos. Ya vimos Jacobo el hermano. Ahora ya vimos Jacobo el incrédulo. Y les decía que Jacobo se convirtió al Señor. Jacobo reconoció al Señor Jesús. Vamos a 1 Corintios 15, del 3 al 8. Ahí vamos a ver qué pasó con Jacobo. ¿Cómo se convirtió Jacobo? 1 Corintios 15. Que por cierto, en 1 Corintios 15 van a encontrar ustedes el Evangelio.
existen muchos predicadores, existen muchas sectas, y cuando tengas oportunidad de hablar con alguien que no ha leído las Escrituras, pregúntale cuál es el evangelio que predica. Y si es diferente a este, entonces está viviendo en pecado. Porque fíjense cuál es el evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo. 2 puntos. Este es el evangelio, lo va a decir. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las buenas noticias y este es el evangelio. Fuera de esto, si te falta algo, si te falta la resurrección, si te falta el perdón de los pecados, si te falta que Cristo murió, está incompleta tu definición de evangelio. ¿Y cómo sabemos que resucitó?, pregunta la gente. Bueno, aquí está un dato histórico. Versículo 5. Él apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No que los discípulos dijeran, ay, si inventamos que Jesús resucitó. No. Hay más de 500 testigos. En ese momento que escribió la carta Pablo, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. En el versículo 7, este es el que nos importa en este estudio de hoy. Después apareció, ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Pero vemos entonces que el hermano, el medio hermano de Jacobo, se aparece ante él. Y este es el punto de su conversión. Este es el momento en donde Jacobo cambió drásticamente su vida. A partir de este momento, él empieza a colaborar con los apóstoles. Y los apóstoles le empiezan a reconocer también, porque imagínense algo, 30 años con el Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con el Señor? Se dice que aproximadamente 3. Él estuvo 30 años con el Señor. Seguramente su forma de hablar era muy similar. Su forma de expresarse, sus palabras, su vocabulario. Vamos a encontrar a lo largo del estudio de la carta muchas similitudes de esta carta con el Sermón del Monte. Vamos a hacer un comparativo ahí de cómo Santiago toma esas enseñanzas y cómo no las va a tomar si escuchaba a Jesús ahí en su casa. Cuando la iglesia comenzó a esparcirse y los apóstoles salieron de misiones, Jacobo se queda en la iglesia de Jerusalén y vamos entonces a entrar al próximo punto, que es Jacobo como líder. Jacobo asume el liderazgo de la iglesia de Jerusalén y vamos a ver cómo se comportaba él como líder de la iglesia. Hubo un momento en que la iglesia tuvo un problema, y yo no sé si decir tuvo o tiene. Este problema tenía que resolverse en este tiempo y tiene que resolverse en este tiempo con base a las Escrituras, porque para eso están. Algunos falsos maestros comenzaban a predicar que el Señor Jesucristo o que creer en el Señor Jesucristo no era suficiente. Ellos decían, no puede ser tan fácil, Juan. Mira, tenemos más de 600 reglas en el Antiguo Testamento que cumplir. Y tú no puedes llegar ahorita y decirme que con solo creer en el Señor, entonces seré salvo. Porque entonces, ¿qué hago? ¿Agarro mi Antiguo Testamento y lo destruyo? No, la ley no sirve. Pero es que no puede ser tan fácil. ¿Pero por qué? O sea, yo entiendo que Dios es misericordioso y es bueno, pero yo tengo que hacer algo para ganarme mi salvación. No puedo quedarme de brazos cruzados. Está bien creer en Cristo.
pero tenemos que cumplir estos rituales que dicen aquí. Y entonces es algo así como que estos falsos maestros decían, a ver, mira, te vamos a dar una boleta y en esta boleta vamos a registrar todos los ritos que tienes que cumplir para ser salvo. Si te falta un sello o una firma, no vas al cielo. ¿Cómo ves? Y cuando llegues al cielo, seguramente ahí estarán el Señor y los ángeles revisando tu boleta a ver si cumpliste los requisitos. Pero esto es sencillamente terrible. Y esto estaba pasando en la época, en los primeros inicios de la iglesia primitiva. Había que ponerle un alto a estos falsos maestros. Entonces se convoca a un concilio. Este concilio lo encuentran ustedes en Hechos 15. Busquen Hechos 15, por favor. Y los apóstoles tenían que reunirse. Y ahí se reunieron, estuvo Pablo, estuvo Silas, estuvo Pedro y estuvo Santiago también. Ellos estaban discutiendo entonces acerca de este tema. Vayan a Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense que dicen, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Principalmente los gentiles, prosélitos, es decir, los que no son judíos pero que quieren convertirse. Si tú quieres creer en Jesús, perfecto, pero tienes que circuncidarte, si no, no puedes ser salvo. Esta es una enseñanza terrible. Versículo 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense otra vez, es necesario. Pero ¿quién les dijo a estos señores que tienes que cumplir unos requisitos además de la cruz? Cuando tú pones requisitos que tienes que cumplir además de creer en Cristo, lo que estás haciendo es pisotear la cruz, pisotear la sangre y decir, no, no es suficiente. Yo necesito hacer algo. Sí, está bien tu sacrificio, Jesús, pero yo necesito hacer algo más. Es como lo que platicábamos ahorita de María. Entonces, en el versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión, fíjense quién se levantó, Pedro, el autor del primer sermón, el autor de la primera predicación donde se convirtieron más de 3,000 gentes, dice Pedro, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, hoy vimos esto también en la mañana, Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué motivo? Digo, ¿por qué medio? Por la fe. Ahora pues, me encanta esta pregunta. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, es decir, de los nuevos convertidos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, señores, si ni nosotros podemos cumplir la ley, si ni nosotros podemos obedecer a Dios por un minuto, ¿cómo se atreven a decirles que tienen que hacer todas estas cosas? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Y aquí viene la intervención del Señor del que estamos hablando hoy, Jacobo. ¿Se acuerdan que al principio del estudio les dije quién juzgaba? El patriarca normalmente. Juzgaba el jefe de la casa, el jefe de la familia. Él tomaba la última decisión. Y Jacobo como líder toma la palabra. Y cuando el líder toma la palabra es porque algo se va a concluir. Se va a poner punto final a la discusión.
Se pone Jacobo de pie, que es nuestro Santiago también, y respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Esta es una profecía, esta es una cita que encuentran en Amós 9. Y después de esto volveré y reedificaré, voy a ponerlo en la pantalla, perdón. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Pero para qué va a hacer todo esto Dios? Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y aquí deberíamos alegrarnos y hacer fiesta porque los gentiles somos tú y yo y todos los que estamos conectados aquí, porque ninguno es israelita, nosotros somos los gentiles. Para esto lo hizo el Señor. Versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, ahora sí, palabras de Santiago otra vez, ya es la conclusión, es el veredicto, dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. La conclusión entonces es una defensa gloriosa de Santiago a la salvación por fe, a la salvación por gracia. No tienes que hacer nada más que creer en Cristo. Este es el Evangelio. Cuando tú reconoces que eres pecador y vienes a la cruz y dices, Señor, creo en ti, perdona mis pecados, reconozco que soy incapaz de cumplir la ley, el Señor tiene gracia para perdonarte. Y cuando te enteras ya en las Escrituras que la fe es un regalo de Dios, entonces pues tu dicha aumenta en gran manera, ¿no? Este es el liderazgo de Santiago. Este es el liderazgo de Santiago que vamos a ver en las próximas semanas, si Dios nos permite, y cómo él defiende la salvación por gracia. Y quiero hacer énfasis en esto, porque hay algunos que dicen que Santiago defiende la salvación por obras. Ya veremos que no es así, ¿no? Tan apasionado fue Santiago en su vida como líder de la iglesia, que él murió condenado a muerte por apedreamiento. Es decir, lo juzgaron por supuestamente no respetar la ley, deciden apedrearlo, pero antes de que lo maten a pedradas, los sacerdotes lo subieron hasta la cima del templo. Esto lo dicen los historiadores. Lo subieron hasta la cima del templo y lo tiraron del techo. Él cayó y sobrevivió a la caída. Entonces empezaron a apedrearlo. Y como vieron que no moría, una persona que pasaba ahí, un lavandero, tomó un garrote y lo golpeó hasta matarlo. Y su postura se mantuvo firme. Es un líder, él se convirtió en un líder increíble, defensor de la fe y de la salvación por gracia. Entonces, este es el punto de Jacobo como líder. Si regresamos a nuestra carta, ahora sí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, siervo de Dios. Esto es impresionante. Ya vimos que era medio hermano de Jesús. Él pudo haber dicho, señores, yo soy el medio hermano de Jesús. Señores, yo soy el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Señores, yo soy el que concluyó el concilio y por lo tanto los apóstoles me respetan de alguna manera, ¿no? Señores, yo viví 30 años con el Señor Jesús, por lo tanto tengo cierto nivel y tengo cierta autoridad. No. Él dice siervo de Dios. Siervo es la palabra doulos, esto es esclavo.
Y es un esclavo. A nosotros nos hace ruido porque la esclavitud no nos gusta y entonces cuando escuchamos esclavitud nos imaginamos a una persona con un látigo golpeándonos y uno no quiere ser esclavo de nadie. Uno hoy quiere cuidar su dignidad. Uno dice no permitas que nadie te humille. Escuchamos filosofías en Facebook y en redes sociales que dicen el amor tiene un límite, tu dignidad. Esclavo, no, esclavo yo de nadie. No lo permitas. Unos dicen, oye, actúa escuchando tu yo interior. Escucha tu yo interior. Y entonces, este yo interior te va a hacer un más bello ser humano y vas a tener más autorrespeto y amor propio y autoestima. Y suena bien, ¿no? Pero ¿por qué es pecaminoso? Eso se va a convertir en egoísmo, en soberbia. Va a arruinar tu vida. Santiago no lo veía así. Él decía, yo soy dulos. Yo soy un esclavo de Dios y del Señor. Y saben que esta misma palabra dulos, esta misma palabra esclavo, también la usa Pablo para hablar del Señor Jesús cuando dice que Él se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo estudiamos en la carta pasada de Filipenses y vimos cómo Dios añadió humanidad a su deidad y esto fue bastante humillante. Y si el Señor se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlos? Para no hacerlo, perdón. Y Jacobo pone el ejemplo. Jacobo dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿y a quién le escribe Santiago? Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y estas 12 tribus que están en la dispersión, está hablando de Israel. ¿Por qué en la dispersión? Porque un momento en la historia, cuando apedrearon a Esteban, esto lo vamos a encontrar en Hechos 8, Esteban muere y después de la muerte de Esteban la iglesia se dispersa y empieza a ser perseguida. Esto es, le llaman la diáspora. Se dispersa Israel, los judíos se dispersan, los primeros cristianos se dispersan por todo el mundo antiguo. Y entonces Santiago les escribe. Hoy nosotros leemos con cierta comodidad en nuestras Biblias, pero imagina tú y tu familia en un lugar desconocido por la dispersión, sin casa, sin ropa, sin dinero, recibiendo humillaciones, muy probablemente sin trabajo y solo con, no sé, a lo mejor los ánimos que pudieran darte los hermanos. Nada más. Pero eso sí, con tu fe muy fuerte en tu corazón. En medio de estas dificultades, pues alejarte de Dios podría ser un riesgo para todos, ¿no? Entonces, en medio de este dolor, en medio de las dificultades que hoy estás pasando en esta dispersión, Dios usa a Santiago y te escribe una carta para animarte en medio del dolor, para animarte en medio de la persecución, para animarte en medio del sufrimiento. Esta carta nos mostrará que Dios no cambia, que Él cumple sus promesas, que Él es luz, que Él nos sana, que Él nos salva, que Él es uno y todas las cosas que nos mostrará el Espíritu Santo a lo largo de estas semanas, veremos cómo Dios usó a Santiago para mostrarnos todo eso, ¿no? Y hasta aquí, pues son los puntos que quería que platiquemos hoy, el versículo 1 de la carta, el versículo 1 de la carta de Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al final dice salud, ese salud son saludos, así, salud, es un saludo formal en la forma escrita. Y bueno, aquí ya viene lo más importante del día, que es, ¿con qué aspecto te quedas de la vida de Santiago? ¿Qué has aprendido de su vida? ¿Te identificas con él? ¿No te identificas con él? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? ¿O somos todos Santiagos? ¿O Jacobos? Como lo quieran ver. Muy bien, pues les escucho. ¿Quién quiere empezar? Regina, quiere empezar. Adelante, Regina. Aquí le escribí mi mano.
Yo me quedo con que que Jacobo o Santiago era hermano de Jesús y dijiste que no le creían y que no hay nada más que hacer que creer en Cristo. Y ya. Ok, ¿y qué aprendiste de la vida de Santiago? Que pues era hermano de Jesús y No te escucho, Regina. que era hermano de Jesús y luego se convirtió en su apóstol, ¿no? Ah, ok. Discípulo. No, no se convirtió en un apóstol, hija. Se convirtió en el autor de una carta y se convirtió en el líder de la iglesia. Y me dijeron que era discípulo, que no era apóstol. Ok, gracias. Pues ya que están por ahí, Cheli, Rodrigo. Sí, yo me quedo con que Santiago fue de casi todo. Fue un hermano, fue un líder, fue un incrédulo, fue de todo. Aprendí que de su vida fue cambiando mucho durante su vida hasta llegar a ser un gran líder de la iglesia. Ok, gracias a Dios. Cheli. Bueno, pues creo que la vida de Santiago también es como las etapas que él tiene, es las etapas que vamos teniendo nosotros también al inicio, quitando la parte de hermanos, pues somos incrédulos, podemos ver cosas y aún así no reconocer que es la mano del Señor quien nos está guiando. Y ya, pues luego eres un creyente y luego pues un líder, sí, y a la vez una persona que puede llevar el evangelio a otros y que puedo aprender que a pesar de, o sea, pues de escuchar cómo murió, debió ser una muerte muy, muy dolorosa, pero él sabía que había algo después de, que es estar en la presencia del Señor y volver a ver a su hermano nuevamente. Creo que esa pasión y esa fe, creo que es lo que pues podemos aprenderle y no dejarnos atemorizar por situaciones que puedan pasar. Y si alguien ya lo hizo, pues también nosotros podemos tener esa misma fe y esa misma fuerza para soportar cualquier situación. Sí, muchas gracias. Y pensando ahorita en la muerte de Santiago, creo que nadie muere por una mentira y es muy evidente, ¿no? Cómo él defendió su fe, aun cuando sí fue muy doloroso el martirio. Adelante, Rodrigo. Tengo una pregunta. Sí. ¿En qué parte de la Biblia dice eso de Santiago? De su muerte. ¿Qué? No, ahí lo que yo les mencioné es que esto es de un historiador. Un historiador llamado Josefo fue el que documentó la muerte de Santiago. Y documentó algunas cosas bastante interesantes. Ahora que lo preguntas, les puedo decir que, a ver, aquí tengo la nota, les voy a decir, él oraba mucho por sus hermanos y es un ejemplo para todos nosotros, la forma en la que él oraba. Dicen los historiadores que le llamaron Santiago el Justo. Él acostumbraba a entrar solo en el templo y que se le podía encontrar arrodillado orando por el perdón de los pecados del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Así era la vida de oración de Santiago. Todo el día arrodillado, orando. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Comentar algo? Adelante. Hermanita Connie, qué bueno que nos acompaña. Hola, buenas tardes. Hola, Una buenas disculpa por tardes. tarde, pero no me quería perder, aunque sea la última parte. Pues la verdad, igual quiero comentar que es hermoso
que como Santiago, su vida, su testimonio, pues hasta hoy es parte para nosotros, los gentiles, como dices, no somos israelitas, pero somos gentiles, como pues nos anima a seguir. Y él, aunque fue muy cercano, siendo medio hermano de Jesús, o sea, se considera un siervo, y pues yo me quedo también con esa parte, ¿no? De ser un siervo, y nuevamente la parte de la salvación por fe y por gracia, muy interesante de que confiemos que no es por obras, y que nosotros, la verdad, estamos ahorita viviendo el tiempo de la gracia, y es un tiempo muy oportuno pues primero agradecer al Señor, pero también para lograr difundir el Evangelio, igual que Santiago. Ojalá también nos quedemos con las rodillas, como acaba de mencionar, así como de camello, orando por todos los que todavía no han sido salvos, para que ya pronto el Señor Jesús llegue con nosotros. Gracias. Amén. Y por cierto, si escuchó lo de las boletas, no lo decía por usted, manita, ¿eh? De las boletas selladas y firmadas. Esas sí hay que sellar. Es broma, es broma. Nos acompaña. ¿Está Irma? ¿Sí estás por ahí? No, tal vez no está Irma. Está mi hermano Miguel y Candy. Perdón, es que anda fallando mi mini computadora. No, está bien. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Adelante. Sí, lo que pasa es que me sacó, se reinició la computadora y casi no escuché mucho. Ah, ok. Pero con lo que me quedo que escuché es que en medio de, perdón, en medio de las dificultades, pues nos anima a que en medio de todo el dolor, pues Dios siempre nos acompaña. Él es el que está con nosotros y no escuché mucho, la verdad. Entonces, Mira, te apures. De todas maneras, por ahí, si puedes, te hacemos llegar el videíto y todo. Pero qué bueno que nos acompañes. Siempre es bueno que estés acá y nos gozamos de pasar este tiempo juntos. sí, gracias. De hecho, estoy ahorita sacando un diccionario que tengo donde puedo ver a todos los personajes de la Biblia, leyendo su biografía, ¿no? ¿Quiénes fueron? Uh-huh. Pero sí, lo voy a leer vi que lo están subiendo a Face. Sí, fíjate que estoy haciendo una prueba. Hoy lo puse en el live, a ver cómo funciona. Ayer estuve haciendo experimentos. Pero bueno, una de las cosas que decías ahorita acerca de que Dios está con nosotros, platicábamos ahorita de la vida de Santiago y literalmente Dios estuvo con él viviendo 30 años y nunca se dio cuenta. Y muchas veces así nos puede pasar. Ese es el llamado o el mensaje que nosotros podemos tener en nuestra vida de incredulidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en medio de esto? ¿Y dónde está Dios? Ahí contigo, ahí. Sí, incluso ¿Se habrá desconectado otra vez? ¿Sí me escuchó? Sí, escuché incluso. Perdón, incluso estaba platicando con Lili en la tarde, que muchas veces, una vez escuché recién que estaba congregándome, que decía un pastor que cuando vienes a Cristo, Él te perdona, ¿no? Tus pecados pasados, los presentes y los futuros, ¿no? Porque pues somos humanos, pero el hecho de que te perdone no quiere decir que lo que hayamos hecho, pues no vas a vivir las consecuencias, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, pues si ya te perdonó, ¿cómo es que vas a vivir las consecuencias? Entonces explicaba el pastor que no es lo mismo, por ejemplo, que ya que estás en Cristo y vives esa consecuencia del pecado, por así decir, el Señor está contigo.
no es lo mismo vivirlo sola, a saber que el Señor es el que te ayuda, ¿no? Porque pues ha sido derramado su espíritu y el que te da el discernimiento, ¿no? Pero eso era lo que, y ahorita con este comentario en que comentaste que en medio de las dificultades, pues él nos anima, ¿no? En medio del dolor, porque esa es la fe que tenemos puesta en él, que a pesar de, pues ahorita, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, que decía Pablo, ¿no? Que aún en medio de todo esto sabía estar contento, y lo dijo creo hoy también el pastor Yoshimi, ¿no? Sí, Estar sí. contento en tener y en no tener. Entonces yo creo que ese es lo que nos anima a nosotros, estar en Cristo ahora en medio de esto que estamos viviendo de la pandemia, de saber que tenemos un Señor que está pendiente de nosotros, que Él tiene el control, que aún así, en medio de que veamos, por muy gris que estén las cosas, pues tenemos esa esperanza, ¿no? De que Él nunca nos va a dejar. Y pues es más o menos eso lo que entendí. Amén, Irma. Muchísimas gracias. Por allá está. Ahí están mis sobrinos. Hoy no he saludado a mis sobrinos. Sobrinos. Hola, tío. Hola, tío. ¿Por qué no los veo? Yo quiero verlos. Ya. Hola, sobrino. Ah, estás comiendo. Tomando café. Estás bebiendo. Café, claro, café. Dime, sobrino, Tío, ¿cómo vieron? ¿Qué aprendieron de Santiago? yo me quedo que nuestro espíritu ha sido encarnado por Jesús, que podemos ser hijos perfectos, como Jesús, enfrándonos su palabra cada día, que podemos ser como Jacobo. ¿Qué opinas, Pero Dani? ¿en qué edad de Jacobo? Me preocupas. ¿En qué En que- tiempo? Eso. Pues mira, yo digo que mientras sea después de que creyó en Cristo, todo está bien. ¿Ok? ¿Y Dani? ¿Está por ahí? Sí. Hola, tío. Hola, Dani. Pues yo me quedo con lo que dijo mi hermano, que hay que portarnos bien de Jacobo. Y que hay que esperar a las palabras de Dios. Ok. ¿Y dónde está mi hermano? Está bien. Él se está guardando. Yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque, como bien dijimos, o dice la palabra, como padres nos toca una tarea muy difícil, ¿no? Y es una de esas partes es evitar estar comparando a los hijos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, pues nos queda seguir aprendiendo de la palabra, seguir aprendiendo de los ejemplos, ¿te escuchas? Seguir aprendiendo de los ejemplos que la palabra dice, para que en base a ello nos sirva como una guía y un manual, pues para poder transmitirlo y con el apoyo de todos, pues enseñar a nuestros hijos por el buen camino. Sí, muy bien. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Saludos, no apaguen su cámara, yo les quiero seguir viendo. Ya no nos vemos. No me quiten ese privilegio. Bueno, también por ahí estaba Miguel. Hola, hermano, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, igual, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de escuchar todo, pues todos somos en las distintas etapas de nuestra vida, somos Santiago. Sí. Realmente, antes de conocerlo, habíamos oído de él. Cuando lo conocimos, nos acercamos a él. Y cuando él llega a nuestra vida, transforma toda nuestra manera de ser. Y al igual que a su hermano Santiago. Y
una de las cosas es que también como líder, cuando anunciabas de que los padres tenemos esa responsabilidad de líderes en el hogar, es una tarea un tanto complicada. Y no porque uno no lo haga, sino porque no sabe uno realmente cómo hacerlo, sino es a través de la escritura, dando instrucciones y siendo un ejemplo, que al final de cuentas somos más juzgados y en la casa por nuestros propios hijos, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento con la esposa, que es en este caso la mamá. Y sí, es una tarea un tanto difícil. Si lo hacemos con nuestras fuerzas, sale mal. Tiene que ser a través de Dios, para que Dios transforme la vida de nuestros hijos, de nuestra familia y todo, como lo hace Dios en nuestras vidas. Me quedo con lo que al final Santiago, cuando escribe la carta diciendo, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago sabía porque él había vivido ese tipo de circunstancias en su vida, aún teniendo durante 30 años a su hermano, no creyéndole sino hasta que se le aparece, después de haber visto que había sido crucificado. Sí. Y se llena de gozo su corazón y transforma su vida, que es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Me quedo con eso. Es correcto. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Escuchándote hablar, no sé, no pude evitar imaginarme siendo yo Santiago y después de 30 años de rechazo, en un segundo, no sé cómo, el Señor se presenta ante mí y me muestra todo mi pecado y todo lo que desperdicié, ¿no? Él siempre estuvo ahí y yo le rechacé. Wow, sí es un nivel de quebrantamiento muy grande, ¿no? Exacto, es un camino que Él ha permitido que andemos para que cuando lleguen esas creencias, esos que trastornan poniendo cargas sobre nosotros, no causen el efecto que ellos pretenden. Sin embargo, la palabra es la que llena de todo nuestra alma y nuestro espíritu. Es la que transforma realmente. Muy bien, gracias, Miguel. Por ahí también nos acompaña Jonathan. ¿Andas por ahí, Jonathan? Sí, aquí ando, perdón. No, adelante. Qué bueno escucharte, hermano. ¿En el trabajo? No, sí, no pongo el video y el audio. Hay mucho ruido acá, personas, y van a distraer a muchos. Sí, está bien. Sí, aquí la vida de Santiago, pues sí, nos identificamos mucho, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, en este caso es Cristo, ¿no? Y hasta que realmente lo reconocemos como único y salvador, es donde empezamos a cambiar y es crecer al final de cuentas y constantemente. Sí. Sí. Bueno, eso me quedo. Sí, te escuchamos muy bien, hermano. Sí, perdón. Con eso. Muchas gracias. Pero también está Diana. Estás en mute, Diana. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Pues como todos coincidimos en que somos semejantes a Santiago, ¿no? Pero a mí me gusta la humildad con la que su madre en la tierra, la que el Señor escogió, nuestro Dios, para criar a su hijo, pues para tenerlo en su casa. Con la humildad con la que ella reconoce que él es el Hijo de Dios y que lo necesita. Y que también necesita un Salvador. O sea, no por ser la madre adoptiva prácticamente del Señor, ella ya se cree. Y tampoco Santiago. Y a veces nosotros, cuando ya conocemos al Señor y empezamos a leer su palabra y empezamos a tener un poco de conocimiento, en vez de crecer en humildad, nos volvemos
arrogantes, incrédulos, en cierta forma, a veces, ahora sí, nos volvemos prepotentes usando la palabra para atacar a otros hermanos con la palabra. Pero realmente Dios cuando Pablo habla nos dice que quiere que tengamos un corazón, ahora sí, humilde, sencillo, despojado de todas esas inmundicias, ¿no? Pero realmente hasta que nosotros no nos despojamos de todas esas cosas, no podemos alcanzar eso que el Señor quiere para nosotros, que es alcanzar su reino. Porque a veces nos confundimos, por eso dice que es una carrera larga cuando vivimos en Efesios, ¿no? En Filipenses, perdón. Es una carrera larga porque no todos estamos dispuestos a ser humildes. Y lo digo porque pues a veces yo como esposa, muchas veces, como usted mencionaba, cuando dice el Señor igual que pongamos la otra mejilla, no queremos. Decimos, no, tú me dijiste, yo te hago, yo no me voy a dejar. Y es donde no podemos crecer porque no nos despojamos de todas esas cosas. Entonces vemos cómo María se despojó del orgullo, también Santiago fue dejando todas esas cosas, la incredulidad, y se entrega como siervo de Jesús y también de nuestro Señor Dios. O sea, eso es lo que pues yo en lo personal siento que pues todavía necesito más humildad y entregarme realmente al Señor en mi totalidad para que pueda alcanzar pues su reino realmente, porque no nos vamos a ir por las obras, aunque también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, aunque no nos vamos a ir por eso al cielo, ¿verdad? Pero sí, también si tenemos la oportunidad de ayudar a algún hermano en alguna dificultad, alguna necesidad, pues que lo hagamos también. Pero qué más las obras espirituales, ¿verdad? Y eso es con lo que yo me quedo. Muy bien. Sí, han tocado varios de ustedes varios puntos que vamos a estar platicando precisamente en la carta. Santiago habla de esa carta, esas obras que tú mencionabas ahorita. Y también este tema de la soberbia, de llegarnos a creer muchos. Yo les invito a que cuando lean los evangelios, normalmente cuando leemos los evangelios y el Señor Jesucristo menciona a los fariseos, tú te imaginas dentro del lado de los discípulos, porque así somos, ¿no? Dice, el Señor le habló a sus discípulos y ahí estás diciendo, sí, Señor, dígame, aquí estoy. Y no te das cuenta que muy probablemente eres más parecido a un fariseo que a un discípulo. Entonces, si tú crees que no eres un fariseo, analiza tu corazón, porque la verdad es que todos tenemos algo de fariseísmo y el tema de la religiosidad puede jugarnos en partidas, una mala partida, ¿no? Una mala jugada, o puede jugarnos chueco, pues, porque podemos nosotros creer que porque ya podemos recitar 2, 3 versículos, entonces ya la sabemos. Los fariseos podían recitar la Biblia completa. Y recitar las escrituras completas no te hace más cercano a Dios. Entonces, cuando leamos las escrituras, ponte en el lugar del fariseo. Piénsalo y analízalo. A lo mejor eres tú un fariseo. Entonces, eso te puede llevar a bajarle muchas rayitas a tu soberbia y ser más humilde, ¿no? Pero bien, muchas gracias por tu participación, Diana. ¿Hoy estás solita? No. Hola. Hola, pues yo me quedo con que Dios siempre nos manda a veces situaciones o algunas personas, pero nosotros somos como Santiago que no nos damos cuenta. Y a veces está ahí predicándonos y como nosotros siendo unas personas sin conciencia, pues decimos, los ignoramos. Pero luego después de ya aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos damos cuenta de que siempre estuvo ahí y nosotros nunca lo aceptamos. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente.
Dios siempre estuvo ahí y no nos dimos cuenta. Me gustó tu frase. Muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Sofi. No te había visto, Sofi. Sí, Juan Carlos. Pues sí, aquí estoy. Qué bueno que estás por aquí. Fíjate que yo me quedo pensando que muchas veces cuando se crece en familias cristianas, luego es como que más difícil que los hijos, pues lleguen a los pies, ¿no? Siento que la historia de Santiago como que me recuerda, me hace pensar en esto, ¿no? Muchas veces luego los hijos de familias que son creyentes, les cuesta llegar a los pies del Señor, porque ven la naturaleza, ¿no? Conviven en la naturaleza de las familias. Y siento que parte, fue así, ¿no? Porque no solamente fue Santiago, ¿no? Sino todos los hermanos, porque cuando llega la mamá y los hermanos a buscar a Jesús, llega un momento en que les dice, mis hermanos son ustedes y mi madre son ustedes, ¿no? Entonces, pues porque ellos tenían naturaleza, ¿no? A comparación de Jesús. Entonces, pero más sin embargo, Dios es tan grande y misericordioso que está esperando el momento, siempre nos está esperando y siempre nos está esperando con los brazos abiertos a que nos rindamos a Él. Y así fue con Santiago, ¿no? Que cayó a sus pies. La verdad sí me quedo con ciertas dudas, porque ¿en qué momento es cuando se convierte Santiago? Ok, bueno, la Biblia nos puede ayudar acerca de eso. Leímos 1 Corintios 15 y también encontramos cuando el Señor Jesús resucita. Es cuando resucita, ¿no? Sí, o sea, mientras estaba en la tierra, porque se le presenta a Santiago. Si recuerdas el pasaje en la cruz, el Señor a punto de morir, está su madre a los pies de la cruz y le acompaña a su discípulo amado, Juan. Ajá, y le dice, aquí está tu madre, aquí tu hijo. ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba? Santiago era un incrédulo. No es hasta que el Señor resucita, se le aparece a Santiago y que él cambia su corazón. ¿Incrédulo? ¿Perdón? Entonces, él siendo incrédulo se le presentó. Sí, así es. Siendo incrédulo, el Señor se le presenta y entonces él se convierte. Y posteriormente la Biblia dice que él, junto con los otros apóstoles, estaban en el aposento alto. María, los apóstoles y los discípulos estaban en el aposento alto orando ahí, conviviendo antes del día de Pentecostés, antes que sucediera Pentecostés, ¿no? Y posteriormente, después de ese tiempo de oración, desciende el Espíritu Santo en forma de fuego y los capacita a todos entonces ya para llevar a cabo esta misión. Pero él, mientras Jesús estuvo vivo y hasta el día de su muerte, él era incrédulo. Posteriormente, él se transforma, él cambia su vida hasta que se le aparece. Por eso te digo, Sofía, imagínate que después de toda esta vida de incredulidad, de decir, no, el Señor Jesús, no, ¿cuál Señor Jesús? Es mi hermano. Yo trabajé en la carpintería con él, por Dios. Sí es cierto, lleva una vida piadosa y más o menos es justo, pero no, o sea, eso es lo que su corazón incrédulo podía decir de su hermano. No creían en él. No creían en él, que vemos en Juan, que cuando el Señor le querían matar, sus hermanos dicen, anda, córrele, anda por allá, para que lo mataran. O sea, a ese nivel de envidia habían llegado sus hermanos de sangre. Entonces, pero después de la resurrección, ¿cómo no reconocer al Señor Jesús? Él lo reconoció de inmediato, vivió con él. Él sabía quién era. Y entonces, después de esta muerte y resurrección, se le aparece a él, se le aparece a 500 hermanos, se le aparece a Pedro,
y su vida cambia. Y entonces deja de ser incrédulo y empieza a creer en Jesús, su Señor. Y por ejemplo, esa incredulidad la podemos comparar con la misma incredulidad que tuvo Tomás. Tomás quería verlo. Tomás quería ver al Señor. Tomás quería tocarlo. Tomás, digamos que la fe de Tomás, digamos que era una fe como débil. Una fe que necesitaba como la prueba para terminar de detonar. Y en ambos casos debió ser impresionante porque pues Tomás termina exclamando, Señor mío y Dios mío, también postrado ante Él. Entonces, no creo que sean iguales. Creo que Santiago estaba en nivel de fe 0, ¿no? Totalmente incrédulo. Sin embargo, también Tomás tenía un nivel de incredulidad. Creo que ambos representan como personalidades distintas. Hay quien dice, creo, pero ahí me mantengo. Y al final, el factor común que tienen todas estas personas que no creen es que creen en un Dios o en un Señor Jesucristo que han creado en su mente. Ya cuando vas a las Escrituras y conoces, porque no hay otra forma de conocerlo que es por medio de la Biblia, entonces te enteras quién es Él y dejas de hacerte ideas, ¿no? Dejas de hacerte ideas, dejas de tener falsas creencias en tu cabeza. Creo que cada uno es distinto y por eso yo creo también que están en la Biblia ambos casos. Claro. Pero sí, llegó un momento que se convirtió, Sofía. Ok, Juan, pues muchas gracias por aclarar las dudas. De nada, Dios te bendiga. Lili, ¿no has participado, Lili? ¿Estás por ahí? Aquí estoy escuchando todo muy bonito. Bueno, pues yo me quedo respecto a la vida de Santiago, que como Santiago, que estuvo con Jesús durante 30 años, creció con Jesús y no se dio cuenta que estaba ahí con él, ¿no? Entonces, pues sí, igual muchas veces nosotros, bueno, en lo particular, en medio de las dificultades, me he preguntado o me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está Jesús? O sea, estoy incrédula porque siento que no me escucha, ¿no? Ahora, pues ya he estudiado la palabra, le conozco más y sé que no debo alejarme, que no debemos alejarnos ni perdernos y estar siempre muy firmes en la fe que tenemos en Jesús, en saber siempre que Él es fiel, que Él es bueno, como usted dijo, ¿no? Él es luz, Él nos salva de todo peligro, Él siempre nos tiene ahí de su mano, ¿no? Y bueno, el haber andado en oscuridad y no darnos cuenta, no sé, a lo mejor estábamos afanados en otras cosas, igual como lo mencionó hoy el pastor, ¿no? En creer que esta obra o lo que yo tengo ahora lo hice por mí, por mi trabajo, ¿no? No porque Dios me ayudó, no, lo hice por mí, o sea, estoy viendo mis méritos, no la obra de Dios que Dios ha hecho en mí, ¿no? Entonces, pues ser siervo siempre de Dios como lo fue Santiago y estar siempre completamente seguros de que Dios es muy bueno, de que Dios es fiel y siempre va a estar con nosotros. Con eso me quedo, señor Juan Enrique. Amén, amén, Lilia. Amén. Gracias. Pues muchas gracias por sus participaciones, por sus vidas. Siempre es muy hermoso compartir la palabra de Dios entre hermanos y platicar y edificarnos.
Vamos a terminar en oración. Miguel, ¿sigues por ahí? ¿Nos puedes ayudar en oración para cerrar? Para terminar. Ok, hermano. Gracias, Miguel. Sí, yo oro. Sí. Amado Dios y buen Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de ti y de tu palabra. Te damos las gracias porque hemos escuchado de ella, Señor, y esperamos que rinda el fruto para la cual tú la enviaste a nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestros hermanos que se pudieron conectar el día de hoy. Bendice también a los que no han podido hacerlo, Señor. Sé con ellos, cuídalos, protégelos como lo haces con nosotros. Te rogamos que sigas bendiciendo a Juan Enrique, Señor, a él, a su familia. Y, Señor, síguelo utilizando para el engrandecimiento de tu obra, Padre. Gracias te damos por este momento y te rogamos que así como estamos con los corazones abiertos y dispuestos a escucharte, Señor, que tú nos bendigas. Para ti sea siempre, poderoso Dios, toda la gloria y toda la honra. En el bello nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en quien te damos las gracias. Amén. 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 Cuídense mucho, hermanos. Hola, Candy, no te había visto. Ya se activó su cámara. Qué bueno que nos permitieron verles. Gracias, igualmente. Aquí estamos. Qué bueno, hermanitos. Me da muchísimo gusto verlos. Les extrañamos mucho. Saludos a todos. También nosotros les extrañamos mucho. Yo creo que voy a buscar pretexto de ir a comprar una coca por ahí para saludarles. Para él. Shelly, cuando te diga voy por una coca y me tarde como 2 horas, ya sabes a dónde. Está bien. Una hamburguesa o unos albutitos también, ¿no? Amén. Sí. Un caldito de pavo. Sí. Al caldo de pavo se le dice el suero de la verdad. Lo prueban y empiezan todos a decir todos sus problemas. Ah, caray, es como un suero de la verdad. No, pero sí, es grato verlos. Saluden a la cámara porque transmití en Facebook Live, entonces seguramente les están viendo en vivo. Saluden. Hola. Bendiciones. Hola, mamá. Luego, bendiciones. Bendiciones, Jonathan. Dios les bendiga. Igualmente. Vete mucho, brother, todos ahí, por favor, de viaje. Bien complicado. Adiós. Adiós. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Ya ahorita es suficiente. ¿Cómo?